Hola, ¿cómo estás? Espero que te sientas bien y que todo vaya bien contigo. Te habla tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Espero que tu semana continúe bien, que tu familia esté bien, que sepas que no estás solo o sola, que Dios está contigo y está conmigo, está con tu familia, porque está con mi familia. Dice, cree tú y tu casa serán salvos. Entonces es bueno saber esto. Aférrate a la promesa del Señor. Entonces voy a hablar hoy un poquito en tu canal y en mi canal, un ratito con María. Vamos a hablar un ratito ahora, la segunda parte de ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? Dice, vamos a enfocarlo ahora con el versículo central de toda la Biblia, que dice, repítelo conmigo, te lo sabes de memoria, vamos a repetirlo y analizarlo, pero vamos a interiorizarlo. Así que te invito a que busques tu Biblia en San Juan, a ver si tú me terminas de decir. Escríbeme ahí cuál es el versículo. Te agradezco que lo copies y lo pegues ahí debajo de este video. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque de tal manera, vamos a analizar ahora el versículo, de tal manera, tanto Dios te amó, tanto tú le importas a Dios, eres tan importante para el Señor que tú y yo estábamos perdidos porque todos somos pecadores debajo del sol y entonces un pecador ya entonces le toca la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y porque como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios Padre. Entonces es bueno saber que debemos aceptar entonces el sacrificio de nuestro Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto te amó Dios, repetimos, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. Es decir, los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Y entonces, pero el Señor Dios quiso dar a su único Hijo. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios Padre dio a su único Hijo? Entonces dice, para que todo aquel que en Él crea, entonces la palabra clave es creer, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel significa que todo aquel que acepta al Señor Jesús como su Dios, al Señor Jesús, la sangre redentora del Señor Jesús, quien con esta sangre fueron pagos todos los pecados de toda la humanidad por todos los tiempos sin fin. Entonces, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, como dijimos en la sección número 1 de ¿cuál es la iglesia de Cristo? Cuando el Señor venga por segunda vez, ¿a quién viene a buscar? Entonces, a todo aquel que en Él crea, ¿a quién el Señor viene a buscar? A todos los que emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. ¿A quién el Señor viene a buscar? A sus hijos fieles y puros y santos. ¿A quién el Señor viene a buscar? A ti y a mí, a tu familia, a ti con tu familia y a mí con mi familia. ¿Tú crees en Dios? Porque dice, para que todo aquel que en Él crea.
Entonces, es bueno saber que tú y yo, por nosotros mismos no podemos salvarnos. Por nada que hagamos podemos nosotros salvarnos. Entonces, cuando dijimos en el primer video la parte de que Dios vino a reconciliar el cielo y la tierra, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con el sacrificio del Señor, la sangre redentora de nuestro Señor vino a reconciliar el cielo y la tierra. Pero hay un tema, también vino a quitar todas las divisiones entre todas las personas, entre todas las creencias, porque no es asunto de religiosidad, no es asunto de obras, no es asunto de que yo soy bueno, no es asunto de que yo aplico la escritura de esta o tal o cual manera. Pues es Dios, es la sangre redentora del Señor, es el sacrificio de Dios por ti y por mí. A nosotros nos tocaba entonces morir en esa cruz. Dios murió en sustitución del pecador, sin él haber pecado. Un cordero sin mancha. Entonces, mis queridos hermanos, mi querido amigo y amiga que nos ve en este video, voy a concluir este ratito con María de unos minutitos. Solamente quiero decirte que tanto Dios te amó, que dio su vida por ti y por mí, que Dios quiere que nos tratemos como hermanos, que nos respetemos, sea cual sea la denominación, respetemos. Hay personas que tienen su propio juicio personal, su manera de interpretar las escrituras. Hay que respetar esto. Solo orar. Si usted ve que hay diferencias o equivocaciones, es bueno a nuestro entender que hay equivocaciones. Entonces lo que debemos es orar, pero no atacar ni vernos como rivales, porque en el cielo Dios va a llevar un solo pueblo, Dios va a llevar un grupo. Entonces Dios va a llevar su iglesia, no tu iglesia ni mi iglesia. María, hermana María, ¿y cómo tú dices eso? Porque la iglesia suya puede decir, no, hermana María, es la de nosotros que va para el cielo, las demás no van. No, la Biblia dice, para que todo aquel que en él crea, lo que aquella gran multitud que Juan vio, lo que emblanquecieron sus vestiduras con la sangre del Cordero. No es por tu justicia, es por la justicia de Dios. La justicia de nosotros es trapo de inmundicia. Entonces es bueno saber que nosotros no podemos hacer nada, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces aprende a amar a los demás. Le pedimos al Señor que nos ayude a amar a los demás tal como son, que seamos intercesores de los demás, sea cual sea sean las creencias, entonces, porque allá en el cielo no hay diferentes grupos, aquí vengan tal denominación, aquí viene tal denominación. Entonces vamos a aprender a amarnos desde aquí, porque si tú y yo queremos ir al cielo, no podemos tener diferencias, ni tener pugnas, ni situaciones con nadie, sino que debemos amarnos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, que Dios nos dé su amor para aplicar ese amor a nuestro prójimo, a nuestros próximos, las personas que tenemos más cercanas, nuestra familia, nuestros amigos y también nuestros hermanos de la iglesia, sea cual sea las denominaciones. Dios te bendiga y espero que tengas un resto de tarde feliz. Recuérdate consagrarte a Dios cada día y buscar de Él
cada instante, cada momento. Te habló tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Dios te bendiga y espero sigas bien.